Aquí estoy trabajando en los frenos de un vehículo, de mi vehículo. Siempre que vengo a mi taller, o bueno, al taller, muchas cosas me vienen a la mente, pensamientos de la palabra. Generalmente uno piensa de aquello que se llena, de aquello que se deja llenar, que se deja ministrar. Me vino a la mente una historia de un hombre que atravesaba un lago helado y él cuando comenzó a cruzar el lago helado comenzó a pensar continuamente en que el hielo que estaba debajo de sus pies podría romperse y él se podría caer dentro del lago y así mismo se iba a ahogar. Y continuó caminando y el temor comenzó a tomar posesión de su corazón y de sus pensamientos, al punto en que este hombre se arrodilló y comenzó, como le decimos en español, a gatear, a caminar con las palmas de las manos y las rodillas despacio sobre el hielo. El hielo comenzó a quemar sus rodillas, a quemar sus manos. Y este hombre tenía tanto temor que el hielo se rompiera, que prácticamente en un momento determinado se quedó frisado en medio del lago sin poder llegar al otro lado y sin poder regresar a la orilla de donde provenía. Cuando de pronto, en medio de esta desesperación interna que tenía, escuchó el sonido estrepitoso de un carro de caballos que venía detrás de él. Y era un hombre con un trineo alado por 4 caballos, bien pesado, con leña sobre él. Y el que venía sobre el trineo le gritó: el hielo es bien espeso, es bien ancho, no te vas a hundir, pero si quieres súbete conmigo al trineo y atravesamos el lago. Esta ilustración, este paralelo nos regala una fotografía de cómo logran los pensamientos y los temores llegar a poseer nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras decisiones todo el tiempo. Pensando cuando estaba arreglando los frenos de este vehículo, ¿qué sería un vehículo sin frenos? ¿Cómo podríamos nosotros lidiar con algo que avanza y que corre, inclusive a velocidades de 45, 65, 75, 80, 100 millas por hora, que no tuviera también el mecanismo de frenar? Si este vehículo no pudiera frenar, si nuestros vehículos no pudieran frenar, o sea, no tuvieran adaptados en esa mecánica la capacidad de poder detenerse en el momento en que nosotros necesitamos que se detenga, en realidad la mecánica sería un fracaso. ¿Cómo poder traer esto a nuestra vida espiritual? Una vida sin freno, una vida sin riendas, es una vida desesperada, es una vida sin dirección, es una vida que muchas veces todo lo que ocurre es que se golpea constantemente contra muchas cosas. Y pensando, estaba en un texto que está en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Cuando leemos el libro de Proverbios encontramos una infinitud de consejos. Y entre los consejos que más es reiterativo el libro de Proverbios es que nosotros aprendamos a tener frenos, a tener cosas que nos ayuden a detener emociones, pensamientos, actitudes, acciones que nosotros todo el tiempo estamos supuestos o tentados, diría más bien, a que nosotros acometamos, a que nosotros ejecutemos. El libro de Proverbios nos habla mucho sobre refrenar nuestros labios, habla sobre controlar nuestros ojos,
habla sobre controlar nuestros pensamientos, habla sobre controlar nuestras emociones. De hecho, nos da una cantidad innumerable de consejos prácticos para que nosotros aprendamos a vivir una vida en control, una vida controlada, una vida bajo autoridad, y no es la autoridad de un gobierno humano, sino la autoridad del gobierno espiritual que Dios plantó en nuestro ser interno. Sus principios, sus palabras, sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos, sus testimonios, sus enseñanzas. El consejo de nuestros padres, el consejo de nuestros amigos, la palabra de nuestros pastores, la palabra de la iglesia, la palabra que circunda en el cuerpo que nosotros necesitamos. Como una ciudad sin muro, como una ciudad que no tiene protección, es la vida de aquella persona en cuyo espíritu no hay riendas, no hay frenos, no hay manera de poder refrenar lo que ocurre dentro. Como nosotros somos seres pero tan emocionales, nosotros necesitamos tener un mecanismo en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestro ser interno, que nos ayude a refrenarnos. Si nosotros decidimos romper, eliminar, botar, deshacernos de ese mecanismo, sería un caos nuestra vida. Sería una vida desenfrenada completamente. Y de hecho yo sé que en algún momento quizás nosotros vivimos así, y quizá conocemos a alguien que en este mismo instante está viviendo una vida sin frenos, una vida desenfrenada. Imagínense que nuestros pensamientos están todo el tiempo corriendo, pensamientos de bien. Estamos viviendo, por ejemplo, días de muchas malas noticias. Hace unas horas hablaba con un amigo y estábamos hablando, coincidimos en el pensamiento de que es un año de muchas malas noticias. A todos nosotros nos han llegado malas noticias de algún lugar, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras congregaciones. El temor es algo que es como una pandemia que va paralelo a la pandemia del COVID-19. Imagínense que usted no logre controlar, como mucha gente no logra controlar el temor que está en su corazón y tiene miedo de hundirse dentro del lago. Muchas de sus actitudes van a comenzar a alinearse a ese descontrol, a ese temor que está creciendo y creciendo y creciendo en sus pensamientos. Imagínense que usted no logre controlar sus labios, como muchas veces nos ocurre. Nuestra boca no la podemos controlar, y ya sea que digamos algo de alguien o que le digamos algo a alguien que sea incorrecto. Imaginemos que no podemos controlar nuestras emociones y respondemos a un ataque verbal o respondemos a un ataque físico de una manera física. Imaginemos que no podemos controlar nuestra manera de pensar todo el tiempo, ya sea negativa, ya sea de una manera oscura al respecto de muchas cosas. Nuestra vida se convierte en una ciudad que es presa de muchas cosas. Me encanta lo que dice el Salmo 32, se lo quiero leer también. El Salmo 32, el verso 9, dice, no sean como el caballo o como el mulo, el burro, no sean como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, y con freno, porque de otra manera no se acercan a ti. El salmista nos está conduciendo a que nosotros no trabajemos nuestra vida como animales irracionales, que simplemente trabajan con instintos. Y los instintos no deben ser los que nos conducen a nosotros a tomar nuestras decisiones, no deben ser los que nos conducen a nosotros a establecer relaciones, no deben ser los que nos conducen a nosotros a vivir en la vida que diariamente estamos viviendo. Nosotros no somos seres que viven por instintos. Nosotros tenemos la capacidad de razonar,
tenemos la capacidad de ser transformados en nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad de inclusive hacer un upgrade, como decimos en inglés, hacer una renovación de nuestros pensamientos. O sea, poner pensamientos nuevos sobre cosas que ya no están actualizadas en nosotros, que han perdido la actualización. Necesitamos que todo el tiempo el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros y dejarlo hacer ese trabajo, que imprima en nosotros nuevos pensamientos, que imprima en nosotros razonamientos que vienen de Dios. Recuerde, somos seres racionales, somos seres que pensamos, somos seres que cargamos inteligencia, somos seres que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios mismo nos está diciendo que Él no nos quiere tratar como bestias. Él no nos quiere tratar como seres que Él tenga que, para trabajar con ellos, doblegarlos de un modo violento, ya sea con cabestro, ya sea con freno, ya sea con algún otro tipo de herramienta para poder trabajar con nosotros. Nosotros podemos poner en nuestra mente, en nuestros corazones, los pensamientos de Dios. Viene a mi mente el texto de Romanos capítulo 12, verso 1, 2, 3, donde dice Romanos: le ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Vuestra ofrenda es su ofrenda del raciocinio, es su ofrenda que tiene que ver cómo ustedes razonan de una manera espiritual. No se conformen a este tiempo, a este siglo, a este momento. O sea, no nos conformemos al momento actual histórico que estamos viviendo. Ahora mismo estamos viviendo en un año de dolor, de desesperanza para mucha gente, de malas noticias, inclusive de noticias mal y exageradas. Y esto nos ha causado tristeza, nos ha causado dolor, a mucha gente le ha causado desesperanza. Sin embargo, la palabra de Dios dice: no metan sus pensamientos, no los conformen al tiempo que está pasando, a la crisis que está ocurriendo. Estamos en una crisis global. Es una crisis de salud, es una crisis económica. Muchas naciones han perdido economía. Es una crisis que no nos ha tocado simplemente a algunos del tercer mundo, es una crisis que le ha tocado a mucha gente, inclusive del primer mundo, como los Estados Unidos. O sea que es una crisis global. Y cuando entendemos que hay una crisis global, necesitamos entender que Dios está trabajando, Dios está tratando con el mundo, y está tratando con su iglesia, y está tratando con su pueblo. Pues es tiempo de que nosotros intentemos, movidos por el Espíritu Santo, a poner un muro en torno a nosotros, y es un muro de pensamientos, es un muro de los pensamientos del cielo, porque dice Isaías 55, tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. La propuesta divina es que nosotros aprendamos a tomar su palabra e introducirla dentro de nuestro ser, a través de nuestra mente, a través de nuestro intelecto, a través de nuestra manera de indagar, de buscar, de querer alimentarnos de algo que es eterno, de algo que no muere. Este libro se puede quemar, pero la palabra de Dios es viva, vive en nosotros. Y si nosotros introducimos esa palabra en nuestro ser, esa palabra va a empezar a trabajar en nuestros pensamientos y en nuestra vida. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Esto es una vida que aprende a vivir bajo el control del Espíritu Santo, el control de su palabra. Hay un texto en Corintios, 2 Corintios, que me encanta y quizás sea el tema de otra de mis enseñanzas. Sin embargo, lo quiero introducir aquí porque este texto nos habla mucho sobre nuestra guerra, nuestra batalla espiritual, nuestra manera de enfocarnos a batallar contra un enemigo que no podemos ver, que no podemos palpar, que no podemos tocar. Dice, 2 Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo que está dándonos a entender que nosotros aprendamos a asumir dentro de esta declaración es que nuestras armas son espirituales y que tienen una efectividad en el mundo espiritual. Dice, lo quiero repetir, las armas de nuestra milicia no son carnales, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiero repetirlo desde antes, desde este punto ahora. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora fíjese lo próximo que dice, derribando todo argumento, derribando todo pensamiento, derribando todo altivez que se levanta en contra de el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Pablo, el escritor de esta carta, nos da una fórmula espiritual para que nosotros aprendamos a luchar, a tener control en la manera en que pensamos, en la manera en que nos proyectamos. Me gusta lo que dice la epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Y quiero terminar con este texto. Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que parte del fruto del Espíritu es aquello que se traduce en la versión antigua del 60 como templanza, que es dominio propio. El Espíritu nos puede ayudar a nosotros a desarrollar un control interno, un control para nuestros labios, un control para nuestras emociones, un control para nuestros pensamientos y nuestros temores que se desarrollan ahí, un control para nuestras relaciones, un control para nuestra vida en general, en total. Porque si nosotros estuviésemos andando todo el tiempo y no tuviésemos manera de detener aquello que estamos haciendo, inclusive por muy positivo que sea, llegará un punto en que nosotros nos podemos desbocar, o sea, podemos perder la marcha. Tan importante es avanzar, tan importante es despegar como aterrizar, tan importante es correr como parar, tan importante es desarrollarnos y avanzar con velocidad como aprender a detener nuestra vida en ciertas pausas importantes. Y nuestra vida necesita pausas, necesita momentos donde nosotros cerremos los labios, sellemos nuestros labios, que no digamos una palabra. Hay momentos en los que hace falta que nuestras emociones vengan a ser controladas. Hay momentos en los que hace falta que nuestros pensamientos sean cautivados en Cristo y nosotros conduzcamos nuestros pensamientos a la obediencia, los metamos en obediencia, los metamos en la palabra, los metamos en esa vida donde nosotros estamos siendo sometidos a Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, sea cual sea el tipo de pensamiento.
Una vida sin freno es como una ciudad sin muros, donde Satanás puede traer y lanzar dardos, donde cualquier persona, carnal o no carnal, amigo o no amigo, pecador o no pecador, quien sea, nos puede hacer sentir mal, donde cualquier situación que empiece a ocurrir en el mundo donde estamos viviendo, así como está ocurriendo, nos puede hacer sentir perder la paz. Pero lo interesante es que cuando nosotros amurallamos nuestra ciudad, amurallamos nuestra vida con un freno, con una cosa que se llama dominio propio, control de la situación. El Espíritu Santo nos ayuda a controlar las cosas que ocurren. Inclusive los profetas tienen la habilidad de controlar, de poner en obediencia aquello que se está diciendo, porque el Espíritu se sujeta al profeta. Tantas verdades que hay en la Escritura, y dentro de esa gama tan gigantesca de cualidades, de bendiciones, de actitudes que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros, también se nos está regalando la capacidad de nosotros tener dominio propio. Es tiempo de que nosotros también aprendamos a tener el ejercicio del dominio propio, porque vamos a seguir saliendo a trabajar, porque vamos a tener que seguir relacionándonos con personas, porque vamos a tener que seguir viviendo en el mundo donde estamos, excepto de que el Señor venga esta noche o venga mañana, porque vamos a tener que seguir dando palabra de vida a la gente que nos rodea, porque vamos a tener que seguir alimentando y cuidando a nuestra familia, porque vamos a tener que seguir bendiciendo a las personas que nos rodean. Y todo esto va a requerir de que haya gente que en el espíritu, en su ser interno, logren controlar la tristeza, las malas noticias, logren controlar las emociones que producen todas estas cosas y que muchas veces nos pueden tratar de sacar del track en el que nosotros estamos ubicados. Un carro sin frenos puede ser excelente, pero está destinado a un accidente. Una vida sin frenos, sin control, es una vida como una ciudad sin muros. Nosotros somos seres racionales. Dios nos dice, no me dejen, yo no quiero tratarlos como animales. Yo quiero tratarlos como los seres que yo creé para mi gloria y mi alabanza, a mi imagen y mi semejanza. La relación que quiero tener con ustedes es una relación en la que ustedes racionalmente entiendan mi verdad y me busquen. También la Escritura, ya concluyendo, dice, wow, bello, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley, ninguna ley que pueda sacarnos del sitio donde estamos ubicados. Padre, bendigo a mis hermanos, donde quiera que estén en esta mañana, y dejo esta palabra sobre ellos. Ayúdanos a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, el temor que está corriendo por ciudades y países, que está corriendo por familias y que está corriendo por congregaciones enteras. Permítenos, danos la fuerza para controlar, Señor, nuestro viaje por encima de ese lago helado y saber de que podemos llegar al otro lado porque tú estás cuidando nuestros pasos, tú estás cuidando nuestros pies. Bendigo a mis hermanos, sea donde sea que estén, Cuba, menciono Puerto Rico, menciono Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, Oceanía, África. Menciono cada país donde conozco personas, Señor, y te pido que tu gracia y que tu Espíritu en este día los visite y que tu poder se manifieste de una manera gloriosa. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, danos la gracia de poder
vivir una vida en control. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Y ahora me dedico a trabajar.